Hispano Podcast número 7, febrero del 2008. Hoy presentamos Spring módulos Core, DAO y ORM. Hola, buenos días, bienvenidos a otro número más, al número 7 de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. En el mes pasado, durante el mes de enero, se hizo una encuesta en el portal de Java Hispano, en el cual preguntamos qué es lo que crees que ayudaría más a tu carrera profesional. Y curiosamente, la mayor gente ha contestado dedicarme a otra cosa o crear cosas más sustanciales con lo que ya sé. Y en cierta manera pues tienen razón, porque estar estudiando implica tiempo, implica esfuerzo y claro, las empresas pues esperan que los programadores se autoformen en su tiempo libre o tiempo de ocio. Y desde aquí pues me gustaría invitar a las empresas a que inviertan en sus programadores, a sus empleados con formación continua, pero siempre con una proyección profesional y por supuesto siempre que el trabajador no le suponga un gran esfuerzo en su tiempo de ocio o tiempo libre. Y sin más, mi nombre es Jorge Rovira y ya podemos empezar. Y en el sumario de hoy vamos a presentar este podcast, donde lo hemos dividido en dos secciones. La primera sección son las noticias, presentado por Abraham y un servidor, donde hablaremos de noticias relevantes como por ejemplo la compra de Sun sobre MySQL o por ejemplo la confirmación de que Blu-ray va ganando puestos sobre HD-DVD. Y en la sección tertulia hablaremos de 3 módulos de Spring. Hablaremos del Core, DAO y ORM. Estará presentado por Eric, Sergi, Jordi y un servidor. Java Hispano Podcast. Hola, muy buenas a todos, soy Abraham Otero y estoy aquí con Jorge. Vamos a grabar las noticias. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, pues empiezas tú, ¿no? Sí. La primera noticia tiene como título qué es Java Hispano y qué es lo que hay detrás de él. Y lo que hemos hecho, o lo que pretende hacer la asociación de Java Hispano, es publicar un weblog en el cual no solo pues la gente, los participantes, la gente que participa detrás de Java Hispano, pues publique cosas que ya no sean tan técnicas o tan orientadas a Java, sino que sea información pues más personal, pues ideas, opiniones, cosas que ya no vienen como noticias dentro de lo que sería la página web de Java Hispano. Y de momento pues hemos hecho algunas personas que participamos en la asociación, pues hemos puesto quiénes somos, cuáles son nuestros hobbies y pues esperamos que esa información pues la vayamos actualizando pues con opiniones o con lo que sea. Y si queréis conocernos más mejor, pues podréis entrar y ver nuestras fotos y vamos, es un sitio para que vosotros podáis ver nuestras opiniones. Un poco el propósito de este weblog es hacer un poquito más transparente la asociación Java Hispano, quién está detrás del portal, qué hacemos, cómo mantenemos el portal. Somos perfectamente conscientes de que a muchos, quizás incluso a la mayoría de los usuarios, nos va a interesar este tipo de cosas y no hay ningún problema en ello. O sea, yo visito a diario docenas de portales web y en la mayor parte de ellos apenas participo y apenas me integro en la comunidad. Pero bueno, aquellos que por el motivo que sea pues os sintáis más cercanos a esta comunidad y queráis saber algo más sobre la gente que estamos detrás, pues ese es un poco el propósito de este weblog, que nos conozcáis. Cualquiera que quiera unirse, ahora mismo tenéis ya una pequeña entrada explicando qué es Java Hispano y cómo funciona Java Hispano, y básicamente es como un proyecto de software libre. Aquí quien quiera venir a trabajar es bienvenido y puede hacer suyo lo que hemos construido los demás y aportar ideas y trabajar en alguna dirección ya existente o en alguna nueva que cree él. Pues nada, vamos con las cosas técnicas. Vamos con las cosas técnicas. La primera noticia que tenemos es prácticamente el final de la guerra de formatos. Digo prácticamente porque bueno, todavía está por ver, pero es bastante definitivo esta vez, entre Blu-ray y HD-DVD. Son los dos formatos de vídeo de alta definición. Hasta ahora pues la batalla estaba bastante empatada entre ambos. Tenían pues bastante repartidos a los creadores de contenido en Hollywood. Blu-ray tiene alguna ventaja técnica, pues
tiene algo más de capacidad de almacenamiento, algo más de capacidad de transmisión de datos y alguna ventajilla más en la especificación, es un poco más potente. HD-DVD tenía una ventaja muy importante dentro del punto de vista práctico. Era más barato tanto hacer reproductores del formato como crear los discos. Estaba bastante empatada la batalla, pero a principios de enero Warner Bros. Anunció que iba a dejar de publicar sus películas en HD-DVD, que las iba a publicar exclusivamente en Blu-ray, y eso hace que el 70% de los creadores de contenidos de Hollywood solo publiquen en Blu-ray exclusivamente los títulos de sus películas. Eso hace que la mayor parte de las películas que te pueden interesar ver estén en ese formato y probablemente sea pues una estocada de muerte para Blu-ray. Blu-ray ha intentado, o para Blu-ray no, perdón, para HD-DVD. HD-DVD ha bajado los reproductores de precio, intentando combatir estos. Hay rumores de que va a hacer lo mismo Blu-ray. También hay rumores de que Blu-ray, las empresas que están detrás de Blu-ray le han pagado $500 millones a Warner Bros. Para que solo tenga sus películas en su formato. En el pasado HD-DVD también pagó a algunas compañías para que solo tuvieran películas en su formato, pero bueno, al final estas guerras se suelen decidir más que por temas políticos entre compañías, más que por méritos técnicos de las especificaciones. Pero bueno, parece que va a ganar la que a Java le interesa. Que es pues mejor entonces. Una pregunta, ¿y se podría hacer alguna especie de reproductor de manera que pudiese leer los dos formatos? ¿O es claro, porque si yo veo que el HD es más barato, pues igual hay a personas que le interesan publicar en HD? Es posible, pero son formatos diferentes. O sea, no es como DVD más R y menos R, que eran casi lo mismo, ¿no? Uh-huh. Son formatos bastante diferentes, y mientras que a día de hoy pues un reproductor de HD, DVD o de Blu-ray te viene costando de $200 o $400, uno dual, que los hay, están por encima de los $1,000. Y es un precio totalmente prohibitivo. Entonces no es fácil que convivan ambos formatos. Esto probablemente vaya a ser una batalla como la de VHS y Betamax. Solo va a ganar uno de ellos, y a Java le interesa que sea Blu-ray porque es en el formato en el cual forma parte de su especificación. Pasamos al siguiente. La siguiente noticia habla de adquisiciones de empresas que se compran a otras empresas, y el título es: Oracle compra BEA System y Sun Microsystem compra MySQL. Es decir, son las rebajas de enero. Sí, son las rebajas de enero. Claramente. Aquí la empresa más potente de bases de datos compra una empresa de desarrollo de servidores tipo Java, y la empresa de desarrollo de Java compra otra empresa que desarrolla bases de datos. Es decir, aquí todo el mundo quiere, digamos, abarcar todos los campos. Es decir, yo, por ejemplo, al problema que le veía a Java era que, vale, yo me bajo todo lo de Java, pero siempre cuando quiero acceder a una base de datos, que es algo totalmente normal en una aplicación de gestión, pues tenía que ir o una versión Oracle gratuita de estas que no puedes hasta 4 gigas, o te tenías que ir a MySQL, dentro de lo que entendemos como descargar de manera gratuita, que no se te caduca, etcétera. Es decir, para trastear con bases de datos. Pues que Sun Microsystem compre una base de datos, pues veo como voy a complementar la pata que le faltaba a Sun para abarcar todo el terreno pues de desarrollo de software. Ya pues desde el punto de vista móviles, ya tenemos servidores, ya tenemos escritorio. ¿Qué es lo que nos faltaba? Bases de datos. Y Oracle ha hecho el proceso contrario. Oracle ha seleccionado una empresa de desarrollo de sistemas, servidores, y ha comprado. Entonces yo creo aquí que las dos empresas que no se parecían en nada, se van a aparecer cada vez más. Claramente, pues Oracle es una base de datos muy potente, en mi opinión, que es la base de datos más potente del mercado. MySQL, la ventaja que tiene, que es libre, es decir, vosotros podéis descargarla y utilizarla de manera libre. Entonces, pues la guerra está ahí, está entre algo, desde el punto de vista de base de datos, algo libre, a algo pues que es de pago, aunque también es más utilizado y más potente. Ahí ya no sabemos pues cómo será, qué futuro tendrá, ¿no? Estas asociaciones entre empresas. No sé qué ves tú. Bueno, yo creo que son dos compras un pelín diferentes. O sea, tienen efectivamente, cada uno de ellos está comprando una parte que le complementa, ¿no? Sun Microsystems no tenía una base de datos real, tenía la JavaDB, pero bueno, eso no es comparable a MySQL.
Oracle, la compra de Oracle es 2 más 2, 3, porque Oracle sí que tenía un servidor de aplicaciones. Eso sí, ahora está comprando uno mucho mejor que el que tenía, uno que quizás sea el mejor que tenemos dentro de Java. La preocupación que yo tengo es qué va a pasar con ese servidor de aplicaciones tan bueno. He leído un FAQ de Oracle donde respondían a ciertas preguntas sobre la adquisición y qué pasaría con los productos de Bea, si los iban a continuar o no. Bueno, lo que decían básicamente es que los iban a integrar en su Oracle Fusion Middleware, y en el FAQ a la hora de la verdad no respondían a ninguna pregunta, ¿no? Lo van a integrar, pero eso exactamente qué quiere decir. ¿Cuál va a ser el servidor de aplicaciones que al final va a quedar? ¿El de Oracle o el de Bea? ¿O qué parte de cada uno de ellos va a seguir adelante y qué parte va a desaparecer? Entonces, a mí lo que me preocupa un poquillo de esa compra es eso, qué va a pasar con ese servidor de aplicaciones tan bueno que desarrollaba la compañía Bea Systems. ¿Y qué tal, y qué piensas de la adquisición de MySQL? La adquisición de MySQL ahí sí que ya es 2 más 2, 4, ¿no? O sea, Sun no tenía una base de datos, Sun hacía muchos negocios, prestaba servicios y soporte para Postgres, no lo hacía para MySQL porque MySQL sí es libre, pero se lo han montado de tal modo que tú, si quieres emplear MySQL en una aplicación de código cerrado, tienes que pagar por la licencia no libre, porque MySQL es libre, MySQL es GPL, MySQL, como es una aplicación independiente de tu aplicación Java, el código no se va a estar junto, o sea, es un proceso independiente, no estaría bajo la licencia vírica. Pero los drivers de acceso a MySQL, con los que tu código sí que va a tener contacto, pues también son GPL. Entonces tu código pasa a ser GPL. Entonces, MySQL, hay gente que se extrañó de que Sun, habiendo apoyado en el pasado tanto a Postgres, ahora se vaya por MySQL. El motivo es ese. O sea, Sun y cualquier otra empresa lo tenía muy difícil para hacer negocios sobre MySQL, porque solo ellos eran los que al final podían vender una licencia. Y por eso ahora se ha ido a comprar esta base de datos. No compra tampoco Postgres, porque la licencia de Postgres sí que te permite que una aplicación de código cerrado acceda a esa base de datos y distribuirla. Entonces a Sun tampoco le interesa demasiado eso, siendo francos, ¿no? Porque ellos lo que querrán al final es cobrar. Pero vamos, sí que lo veo algo bastante más lógico. Tampoco sé hasta qué punto hay gente que dice que ahora con esto Sun y Oracle quedan muy enfrentados porque Sun se está metiendo en el mundo de las bases de datos. No sé hasta qué punto, porque yo creo que compiten en divisiones diferentes. Hombre, puede haber cierto solapse, pero hasta buen punto son divisiones diferentes. Pero bueno, a mí lo que me gusta de esta compra es que va a ser una única entidad la que, es decir, yo podré descargarme, por ejemplo, un paquete que llevará todo incluido. Llevará la base de datos incluida, llevará el lenguaje incluido, llevará el servidor incluido, es decir, sí. El JDK6 ya tiene una base de datos incluida. Ah, pues entonces retiro lo dicho. Es la base esta Derby de Apache, que está desarrollada 100% en Java, pero que bueno, yo no considero una base de datos. Puede tener ciertas aplicaciones, pero no es comparable a MySQL, ¿no? Eso todavía quedaría 1 o 2 divisiones por debajo de MySQL en muchos sentidos. Vale. Pero vamos, que sí, que no tenías una base de datos que pudieras plantearte pues hacer una aplicación web en ella que vaya a tener una cierta carga, ¿no? Y ahora sí que la vas a tener, y viniendo de esa. Vale. Sí, o sea, yo a esa compra no le veo ningún problema. Además, la política que tiene Sun es muy, muy amigable para el software libre. Le tengo más miedo a Oracle. Le tengo más miedo a Oracle con Bea, pues por lo que ya hicieron con el software de PeopleSoft, ¿no? Que básicamente compraron los clientes y el software lo tiraron. Entonces espero que no hagan lo mismo, porque creo que es un gran servidor de aplicaciones. Y bueno, aparte a Bea, pues desde Java Hispano es una compañía a la que le tenemos mucho cariño. En el pasado nos ha apoyado bastante, ha patrocinado los congresos que montamos y nos llevamos bastante bien con sus representantes en España. Entonces espero, la verdad, que ya, incluso a título personal para ellos, pues esta adquisición no les suponga ningún problema. Vale, pues pasamos a la siguiente de JBuilder. La siguiente es que Infowars ha dado el premio al mejor entorno de desarrollo Java del año a JBuilder. Ni más ni menos. Efectivamente, a la última versión de JBuilder 2007, no sé si tiene otro nombre, la verdad. Esta versión está basada sobre Eclipse, y esta versión básicamente es coger Eclipse,
con los plugins que ya tiene dentro del núcleo de Eclipse, con algunos plugins aparte, externos, o sea que no forman parte del núcleo de Eclipse, y con plugins que se han construido pues trayendo parte de la funcionalidad del JBuilder 2006, e incluso de algún producto que no era JBuilder, que pertenecía a Borland y ahora pertenece a Codegear, que es la filial que ha creado Borland y que sigue con el negocio de los entornos de desarrollo. Es una noticia que me chocó bastante. Ya es la segunda revisión positiva que hace Infowars sobre JBuilder. Hizo otra a principio del año, a principio de 2007, a principio del año pasado. Y bueno, a mí la verdad es que no me gusta en absoluto. JBuilder 2007 tiene toda la pinta de ser JBuilder 2 1.0. O sea, es un producto demasiado poco maduro. Tiene, pues, si queréis verlo, lo tenéis ahí en la noticia de Java Hispano, ¿no? O sea, han querido integrar toda la funcionalidad que tiene Eclipse, más algunos plugins por ahí libres, más todo lo que tenían ellos de JBuilder y otras herramientas. Y yo lo he descargado, lo he intentado usar y no me gusta la forma que tiene de trabajar, y al margen te da tantas opciones que te pierdes. O sea, haces un clic derecho en el editor de texto y como no tengas por lo menos 800 píxeles en vertical o en vertical en la pantalla, ya no te coge el menú desplegable que te sale. Pues vaya. O sea, es una bestialidad y no me gusta, y conste que en su día era mi entorno de desarrollo favorito, pero no me gusta nada. Tiene una pinta extraña de haber sido construido pues pegando de mala manera un montón de piezas, ¿no?, que tenían por allí disponibles. A lo mejor la siguiente versión ya lo pulen un poco más, pero bueno, y esta opinión que comento ahora, que es mía, pues también ha sido bastante respaldada en los comentarios de la noticia en el portal por otros usuarios, así que no parece que no soy yo el único que piensa eso. Sí, vamos, un día de estos a ver si montamos un podcast que hable de IDEs. Además lo tenemos pensado, o sea, a ver el día que nos pongamos lo podremos hacer. Y sí, yo creo que es interesante el analizar los IDEs que hay. Lo que ya no veo tan digamos fiable, no sé si decir la palabra fiable, sí, fiable, es que nos fiemos de este tipo de premios, porque siempre hay motivos económicos por detrás, y cuando hay mucha gente, o sea, mi opinión es que la mejor herramienta es la que más gente utiliza, y yo lo que he visto por ahí es que la gente utiliza Eclipse, la gente NetBeans menos, no he visto NetBeans a nivel ya empresarial, pero sí Eclipse. Y bueno, en las estadísticas, en las encuestas que hacemos de los IDEs que se utilizan, bueno, la gente lo que más utilizaba era Eclipse. Entonces, el que haya un premio de una revista de manera que sí, no le van a dar premio a cualquiera, ¿no? Pero siempre hay temas económicos por mitad o por el medio, en el cual pues muchas veces no significa que sea el mejor IDE. Y a veces, Jorge, los intereses tan siquiera son económicos. A veces simplemente amistad o un conocido. Mira, voy a comentar una anécdota, ¿no? En uno de los congresos que nosotros organizamos tuvimos un patrocinador que era de tercera categoría, o sea, teníamos el platino, el oro y la plata, ¿no? Pues este era de los de plata, o sea, que no era de los que jugaba un rol más central dentro de la conferencia, ni mucho menos. Y ese patrocinador fue el único que su ponente, el que nos envió, apareció en fotos suyas en un medio de comunicación internacional, ¿no? Un medio bastante reconocido, no voy a dar nombres porque bueno, no quiero que se sepan las cosas, pero resulta que la responsable de marketing de esa compañía era amiga de la periodista que hizo el artículo, y trajo a la periodista a entrevistar a su ponente, que dio una charla pues que la verdad no tuvo demasiado éxito, fue bastante poca gente. Y la cobertura que hizo ese medio de nuestro evento era que, vamos, la mitad del evento y el centro del evento era la participación de esta compañía y de ese ponente en él, ¿no? Y bastante lejos de la realidad. Entonces a veces simplemente es un favor, ¿no? Y es, mira, haz un artículo y sácale una foto a mi ponente, o sácale una foto o sácale una captura de pantalla a mi entorno de desarrollo, en este caso, ¿no?
De acuerdo, pues pasamos a la siguiente noticia. Bueno, y hablando de amistades, pues tenemos a José María Aranz, ¿no? Que ha publicado la versión JNEACY versión 1.2, que bueno, ahora tiene soporte para Mac. Además ha modificado pues algunos métodos para optimizar y ha liberado de código o ha liberado pues de performance, de rendimiento, algunas librerías. Luego también de José María Aranz ha publicado pues un API que es una especie de un wrapper, eso es, que se llama LameONJ para acceder a una librería que se llama Lame, que es la que se utiliza para generar ficheros MP3, de manera que vosotros pues desde Java podréis generar ficheros MP3 pues con lo que queráis, ¿no? Con mezclar sonidos y meterlo o como queráis. Es una librería bastante popular, es la que usamos nosotros mismos para crear los archivos MP3 del podcast. Sí, vamos, es la que utiliza Audacity. Efectivamente. Y es lo que ha hecho es pues un wrapper para solo programando con Java y sin necesidad de tener que acceder a llamadas nativas. Obviamente él usa su librería Geneasy, pues poder acceder a la funcionalidad de la librería Lame. Uh-huh. Y por último, también hablando de José María, se ha publicado pues un pequeño plugin de Isnat para NetBeans. Pues con él pues podréis utilizar esta herramienta que ya hablamos en el número pasado, desde NetBeans pues de una manera más sencilla, ¿no? Y yo creo, bueno, pues sobre todo esto pues que es, no sé, que el punto de vista también del podcast es promocionar pues personas que colaboran con Java Hispano, productos hispanos, ¿no? Que no solamente los productos son extranjeros. Y el problema, yo veo que hay poco producto de desarrollo de software, ¿no? Que aquí la gente desarrolla mucho para empresas, desarrolla mucho para negocios verticales, pues ya sea, no sé, comercial, contabilidad, sistemas integrados. Sí, todo software a medida. Eso es, software a medida. Pero no hay desarrollo de herramientas para programadores. Entonces yo me acuerdo, ¿cómo se llamaba esta herramienta? Visual Velázquez, ¿no? Que hace tiempo pues se publicaba en solo programadores y la podías descargar. Pues por el concepto de ser español, pues no sé, como que no ha tenido ese auge, ¿no? Bueno, me alegro sobre Visual Velázquez o sobre Isnat, porque sobre Visual Velázquez no tengo ni idea. No, sobre Isnat me alegro de que haya alguien como Hertan, que es uno de los evangelistas de NetBeans, pues haya elegido el framework de José María para demostrar cómo crear un plugin para NetBeans y haya de paso creado un plugin para usar Isnat desde NetBeans. La verdad es que ha quedado simpático, ¿no? Yo diciendo que a veces se cubren, en la prensa se cubren las noticias de tus amigos, ¿vale? Más las que son más relevantes, ¿no? Y aquí estamos los dos, quizás sobre todo yo que le conozco más, hablando de las cosas de José María, ¿no? Bueno, esto es un podcast que se llama de Java Hispano, ¿no? Lo de hispano es importante y yo, al menos por la parte que me toca, pues voy a hacer un esfuerzo por tratar de cubrir, quizás dándole un poco más peso del que realmente tienen, las noticias hispanas. Hoy le ha tocado a José María, pero os puedo decir que le tocará a otra gente otros días, ¿vale? Entonces, cualquier persona... De hecho, va a haber otra noticia mismo en este podcast de alguien hispano que hace algo que a lo mejor no es relevante a nivel internacional, pero yo creo que cuando lo miras desde el punto de vista de la lente esta de los hispanos, pues sí que tiene más peso, ¿no? Y la empresa de José María me parece que tiene productos bastante innovadores. Está empezando, todavía no le suena mucho a la gente ni GNS ni Isnatural, el framework web, pero bueno, espero que le vaya bien y le deseo todo lo mejor del mundo, vamos. Me gusta ver que dentro de la comunidad hispana se hace algo más que desarrollo tonto de software a medida, no para un cliente determinado, sino que intentamos innovar, proporcionar productos, proporcionar soluciones. Ahora que lo dices, bueno, no sé si sabréis, por ejemplo, yo hice la Java Cup, ¿no? Que desarrolla el framework. Pues lo hice con rabia porque me sabe muy mal que tú estás viendo la tele, ¿no? De repente pues aparecen unas noticias de los perros del RoboCup, tiran a la pelota, es más robótica, ¿no? Y digo, y todos son asiáticos. O asiáticos o estadounidenses, ¿no? O australianos un poco, pero no hay gente
hispana, ¿no? Que esté haciendo cosas virguerías ahí con robots o con... Se necesita dije, mucho pues tengo que dinero diseñar para algo. eso. Sí, eso es verdad. Pero claro, dije, hay que hacer la versión barata o sea, que todo el mundo se lo pueda bajar y a ver qué ingenio, cuánto ingenio hay en la comunidad, ¿no? Y es un poco de rabia también, pues es decir, ¿por qué todos son asiáticos? Bueno, porque la industria se va allí, ¿no? Pero ya que el desarrollo del software es algo que es barato que lo que importa son las ideas, ¿no? Que no tienes que comprar, porque a mí, por ejemplo, donde estoy yo, pues muchas veces me he querido meter con temas de electrónica, ¿no? Y de esto de que te compras un libro de electrónica, voy a montar este circuito, vas a la tienda, oye, pues no hay, pues es que al final no puedes hacer el circuito, pero el software no, el software se publica y cuando se publica queda publicado para todo el mundo. Y cuando queda publicado para todo el mundo significa que no es más importante el sitio donde estás, seas asiático, seas estadounidense, sino las ideas que tengas, ¿no? Entonces, para eso, da igual que seas hispano, que seas asiático, que seas estadounidense. Sí, es algo que al ser intangible te limita menos tu entorno, el dinero que dispones, las infraestructuras que tienes a tu alrededor. Y al final, para hacer una contribución puntera en software, solo necesitas un PC que a lo mejor te cuesta 500 euros. Y no necesitas pues tener un laboratorio con equipo muy sofisticado o tener un túnel de viento para probar el motor del avión o cualquier historia, ¿no? Es lo bonito que tiene el software. Bueno, pasamos a la siguiente. La siguiente noticia, que es la versión 2.0 de Parlace. Parlace es un portal que tiene un montón de vídeos, de presentaciones sobre temas de ingeniería de software en general y sobre todo hace bastante énfasis en presentaciones relacionadas con Java. El creador, Stefan Hansen, para desarrollar la versión 2, todavía está en beta ahora mismo, pero para desarrollar la versión 2.0 del portal quería añadir pues funcionalidad típica de clientes ricos, ¿no? De aplicaciones RIA. Partía de que su servidor, su parte de backend, pues estaba desarrollado en Java, usaba Hibernate para la persistencia, usaba Spring, WebWork era la capa de presentación con Velocity para las plantillas y empleaba Ajas empleando Prototype y Scriptaculous. Se encontró con que Ajas le limitaba lo que él quería hacer, la funcionalidad que él le quería proporcionar al portal, y evaluó varias alternativas. Y esto es lo interesante de esta noticia, ¿no? La evaluación que este hombre ha hecho de varias alternativas para construir aplicaciones ricas de Internet. Lo que evaluó fue Prism, un proyecto de Mozilla, que está todavía empezando, entonces por eso lo descartó. Swing, pero bueno, se encontró con que él no tenía suficientes conocimientos de Swing para desarrollar lo que quería. O sea, él dice, yo no soy Roman Gui. JavaFX, pero se encontró con que todavía está bastante en pañales. Y Silverlight de Microsoft, pero lo rechazó por ser de Microsoft básicamente y por tener licencias. Y al final se decantó por Flex, empleó la versión 3.0 de Flex. El resultado es bastante impresionante y además Flex ha añadido pues cosas muy interesantes a lo que es el mundo de Flash. Por ejemplo, el poder hacer bookmarking a una determinada URL, aunque al final todo sea Flash, pues ahora puedes hacer bookmarking dentro del Flash y funcionan los botones de adelante y atrás del navegador y vas a la pantalla anterior o a la pantalla siguiente. Sigue teniendo el problema de que Google no lo indexa, pero bueno, es un portal bastante impresionante, un buen ejemplo de aplicación con Flex, con backend en Java, un buen análisis de un montón de alternativas para construir aplicaciones ricas y, como ya apuntaron algunos usuarios en el portal, es una pena que en esta evaluación tan interesante y tan bastante exhaustiva se dejara fuera Google Web Toolkit, o GWT. Quizás hubiera sido una alternativa a Flex, pero bueno, sí que Stefan ha comentado en su post que no lo evaluó, entonces no puede hablar de él. Y nos queda la última noticia, que es propaganda de nuevo para alguien de la comunidad hispana, pero esta vez no le conocemos, ¿verdad? Bueno, se llama Lancelot23. No, creo que se llama Roberto. Roberto. Ese es el nickname que usa Lancelot. Sí, bueno, se trata de un portal que es www.android-spa.com y bueno, la portada es videotutorial de envío de datos entre diferentes activities. Bueno, pero lo importante yo creo que aquí es más el portal, ¿no? Un portal dedicado a Android para la gente que esté interesada en aprender más sobre Android, pues oye, pueda entrar, que tenga
en los foros pueda comentar cosas, tenga manuales, programas. Yo esto lo veo interesante porque yo el día D que se publicó Android me lo descargué y estuve trasteando y claro, mi experiencia en móviles igual no es tanta como podría ser de Rodrigo o de Ivonne, pero no pasé de hacia la demo de Hola Mundo, le daba al play y se me iba directamente al menú. Y lo dejé ahí y dije no puedo. Así que me mandáis un mensaje que lo sepa. Entonces yo creo que es interesante el que haya pues iniciativas como esta de Android en español, en hispano, porque en caso de que haya una duda pues siempre es más cómodo el preguntar cosas que están en español a preguntarlas en inglés. Yo creo que es interesante. El portal está bastante chulo, me gusta bastante su estilo y ya han creado bastante documentación y Roberto y otro usuario más, no sé cómo se llama, no sé cuál es su nombre real, pero bueno, otro usuario, pues supongo que son los dos que llevan el portal, están siendo bastante activos, renuevan el contenido, tienen varios tutoriales flash. La única pega que les pongo es que deberían dejar acceder a todo el contenido sin necesidad de registrarse. Yo la verdad no me he registrado y no tengo intención de registrarme y hay cosas a las que no puedo ver pues porque no estoy registrado, pero bueno, es un poco su decisión y no... Seguramente no lo va a escuchar, ¿no? La verdad es que no sé cuántos oyentes tenemos en el podcast, ¿no? Pero bueno, Roberto, si me escuchas, envíame un correo abraham@javahispano.org. Ya me intenté poner en contacto contigo a través de los comentarios de las noticias, pero no lo conseguimos. Y me gustaría poner en contacto contigo. Y buen trabajo y sigue adelante con el portal. De acuerdo. Iba a decir, a mí envíame un iPod. Por pedir que no sea, ¿no? Por pedir. Vale. Y con esto hemos acabado, ¿no? Pues hasta la próxima a todo el mundo y nos vemos en el portal hasta el siguiente podcast. Venga, hasta otra. Java Hispano Podcast. Bien, y tal y como dijimos en el número 3 de Java Hispano Podcast, hablamos de Spring y comentamos que íbamos a explicar módulos correspondientes a Spring, porque Spring es un framework que es muy amplio, que se divide en módulos, que cada módulo hace una cosa diferente, sirve para cosas diferentes, y para ello tenemos a Eric Camacho. Buenas, Eric. Hola, buenas. También tenemos a Sergi. Buenas, Sergi. Buenas a todos. Y finalmente tenemos a Jordi. Buenas, Jordi. Muy buenas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hablar en este número de los módulos Core, DAO y ORM. Vamos a recordar un poco qué es lo que hacía el módulo Core, ¿de acuerdo? Entonces, el módulo Core, ¿qué es lo que era exactamente? El módulo Core representaría lo que sería el corazón del framework de Spring. Entonces, el módulo Core lo que representa es el contenedor de inmersión de control que nos proporciona este framework. Y bueno, dentro del contenedor pues se configura lo que sería toda la aplicación. Entonces, lo que nos permite el contenedor es que, recordando lo que sería la inversión de control, cuando tenemos una aplicación, diferentes componentes se utilizan entre ellos para formar el sistema completo, ¿vale? O sea, hay dependencias entre componentes. Lo que nos proporciona el contenedor es permitir aplicar la inyección de dependencias. Normalmente cuando creamos un objeto, ponemos un new, el operador new, para crear una instancia de otro objeto para utilizarla dentro de la clase, ¿vale? Entonces, lo que se basa en la inmersión de control, en este caso la inyección de dependencias, es que un componente externo se encargue de instanciar esta dependencia e inyectarla en la clase. Por lo que tu código no vas a ver ningún operador new. Simplemente es un contenedor externo. O sea, esto yo, por ejemplo, tengo, digamos, una aplicación que se divide en muchos módulos, ¿no? Y en vez de conectarlos entre ellos, yo lo que hago es definir un interface, ¿no? Una especie de interface, y los conecto, digamos, a un gestor, a un contenedor que gestiona esos interfaces, ¿no? ¿Sería algo así? Exactamente. Es que un objeto pase de ser un activo que haga una cosa a ser un pasivo, que lo haga otro componente por él. Y si yo en un momento dado quiero cambiar porque un módulo no me gusta, no funciona bien, o quiero optimizar ya el rendimiento, ¿qué tendría que hacer para cambiar de un módulo? Me refiero de un módulo que he definido con unos interface y quiero hacer otro módulo diferente. ¿Cómo tendría que hacer para cambiarlo utilizando el gestor de inyección de dependencias? Bueno, el contenedor se configura normalmente, hay más opciones, pero mediante configuración XML
Simplemente tendrías que implementar la interficie que quieras utilizar ahora y en la línea del XML donde configuras la dependencia, pues cambiar la dependencia a tu nueva implementación. Como es el contenedor el responsable de instanciar estos componentes, inyectarlos, no tienes que tocar absolutamente nada de tu código, ya que es el componente el que lo hace por ti. El contenedor, perdón. Ya. Sí, bueno, básicamente el contenedor es un contenedor de beans, como ha explicado Jordi. Estos beans dentro de la jerga de Spring se llaman beans de Spring. Y bueno, no solamente para inyectar dependencias se utilizan los atributos de un Spring Bean. Un Spring Bean no es más que una clase que tiene atributos, y para poder inyectarle dependencias hay dos formas. La primera es a un atributo de la clase ponerle un método set, o definir un constructor cuyo argumento o uno de los argumentos sea el atributo de la clase. Entonces a la hora de crear el application context, que en la mayoría de las veces no es más que un fichero XML, se declara que esta propiedad de este bean se le va a inyectar este otro Spring Bean, o que en este bean, en el constructor, se le va a pasar como argumento este otro bean. Entonces esta forma es una forma muy dinámica de estar creando las dependencias. Todo está en el fichero XML, todo está en el contenedor, y realmente tus clases son totalmente ignorantes de estas dependencias. Tú las puedes cambiar a tu gusto y ya. De acuerdo. ¿Y qué sería el auto-wiring? Es que es lo que hemos dicho más o menos. O sea, el auto-wiring es realmente que el contenedor inyecta la dependencia a la clase que la necesita, sin que él pues tenga constancia de qué es lo que se le va a inyectar. Solo tiene constancia de la interficie y no de la implementación. Pero es un poco todo lo que hay detrás del Inversion of Control. Un poquito esto, o sea, cambiar la técnica, que es una técnica push, que se nos viene desde fuera a nosotros, y cambiar la técnica de instanciación con operadores new y de service locator, que son tecnologías pues pull, como si dijéramos. Una cosa, yo añadiría también a lo que comenta Sergi, que el auto-wiring, uno de los problemas que tiene Spring y que algunos usuarios se quejan, es que la configuración de XML entre dependencias y tal, pues queda bastante grande el fichero XML. Entonces, el auto-wiring, hay 5 tipos de auto-wiring, creo. Los más importantes son el por nombre y el por tipo. Por ejemplo, utilizando el auto-wiring por nombre, nos evitamos mucha configuración XML. Porque normalmente tienes que en el fichero XML decirle, este componente tiene las dependencias con el componente A, B y C. ¿Qué pasa? Que el fichero XML se incrementa de tamaño, ¿vale? Y en proyectos grandes pues puede ser un poco pesado. Entonces lo que puedes decirle al contenedor es, mira, si en el contenedor tengo un bin que se llama coche, y dentro del bin usuario tiene un set coche, pues inyéctamelo, sin que yo te lo tenga que decir. Sí, eso sería como si yo tengo un nombre, ¿para qué vas a configurar en el XML otro nombre si ya tengo la clase, ¿no?, que tiene ese nombre? Exacto. Y bueno, por tipo lo mismo. Y bueno, cada uno pues tiene sus ventajas e inconvenientes. O también comentar que realmente es un fichero XML, pero podemos definir a tantos ficheros XML como queramos. O sea, si queremos definir un fichero XML para nuestra capa de persistencia, otra para nuestra capa de servicio, otra para nuestra capa de seguridad, pues lo podemos hacer. O sea, los ficheros XML pues se pueden partir por niveles lógicos o por tamaño, como queramos nosotros. Una cosa, a mí me gustaría añadir a lo que he dicho al principio del contenedor. O sea, tenemos la tendencia a pensar que el contenedor de Spring simplemente inyecta dependencia. Y bueno, realmente hace mucho más, como por ejemplo administrar el ciclo de vida de los bins que contiene, ¿vale? Vale, de acuerdo. Bueno, y también retomando lo que decía Sergi, esta manera de definir nuestro contexto en varios ficheros XML también permite explotar otra de las opciones que nos da Spring, que es la jerarquía de ficheros XML o de Application Context. Con esta jerarquía es bastante simple, es parecido a una jerarquía de clases. Uno puede definir un Application Context y luego definir otro Application Context, que sería otro fichero, y decir, bueno, este Application Context extiende al primer Application Context. Y bueno, así uno puede construir jerarquías. ¿Y para qué sirven estas jerarquías? Sirven un poco para establecer límites dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, si tenemos definida nuestra aplicación por capas, si tenemos que, no sé, la capa de web solamente puede comunicarse con la capa de servicios, entonces mediante esta jerarquía podemos definir que nuestro application context de la capa web no puede ver, por ejemplo, a los Spring Beans definidos en el application context de la capa de datos, por decir algo, para de esa forma forzar tanto al compilador, forzar a los desarrolladores a que en la aplicación web solamente puedan acceder a los Spring Beans de la capa de servicios y nadie intenta hacer chapuzas como intentar invocar un DAO desde un controller web o algo así, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, pero sirve para establecer este tipo de cosas. De acuerdo.
Bueno, comentar un momento los tipos de contenedores, que no lo hemos comentado, lo comentamos en el podcast pasado, pero bueno, para recordar un poquillo, pues tenemos los Factory Beans, Bean Factories y los Application Context, que es, bueno, lo explicamos la última vez, pero hacemos un repaso. Pues el Application Context es un contenedor un poco más avanzado que el primero que hemos comentado. El primero que hemos comentado prácticamente, según lo que mi experiencia, pues no se utiliza demasiado. Se puede utilizar en, por ejemplo, dispositivos móviles, cosas con recursos limitados, pero al ser el segundo, pues un contenedor mucho más avanzado y al estar en una era de muchas aplicaciones web, que no lo hemos contado, pero Spring pues nos puede servir tanto aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, para todo. Lo que pasa es que siempre estamos mucho en el contexto de aplicaciones web, ¿no? Pues bueno, el segundo pues nos da soporte para internacionalización, tema soporte para eventos y muchas más cosas que el primero pues no puede hacer, como también declaración del contexto a través de un context loader desde nuestra aplicación web, todo sin tener que programar nada, sin tener que instanciar nuestro contenedor ni nada. De acuerdo. No sé si se ha entendido esto un poco o nada. Sí, Jordi. Me gustaría añadir, para finalizar el módulo, que el contenedor de Spring tiene una serie de pasos a seguir para inicializar los beans, ¿vale? Pero hay veces que nuestros requerimientos es diferente. Claro, son diferentes, ¿vale? Y el Spring no nos proporciona suficiente flexibilidad para adaptar nuestros requerimientos a lo que él quiere. Entonces, ¿qué nos da? Una manera de extender y personalizar lo que serían los beans. Por ejemplo, tenemos un bean que necesita componente A y B, ¿vale? Como dependencias. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos decirle en ficheros de configuración XML que si se instancia en un día par, configure también la dependencia C. ¿Cómo lo haríamos? Implementaríamos un bean post-processor y le diríamos, mira, si estamos en un día par, este bean necesita el componente C. Cosa que por defecto no podríamos haber hecho. Comentar también que la flexibilidad de Spring es máxima, o sea, está diseñada para que nosotros podamos extender de cualquier cosa, cualquier comportamiento que queramos lo podemos conseguir extendiendo este framework. Tiene puntos de extensión por todos los lados. Bueno, tanto en lo que ha comentado Jordi en Application Context como cualquier módulo, ¿vale? Es una flexibilidad impresionante. O sea, tú puedes utilizar el módulo que quieras, además extenderlo para que haga cosas diferentes o cosas, digamos, extiendas funcionalidad a las bases, ¿no? A los módulos que quieres. Tanto en Core como en los demás, ¿no? En todo el framework. Es puntos de extensión por todos los lados. Ya. ¿Qué me podríais decir del módulo DAO? Bueno, el módulo DAO es un módulo que se sienta arriba del módulo Core, como ya dijo Jordi, me parece. El módulo Core es el corazón de Spring. El módulo DAO ya es algo muy concreto de Spring, ya está atacando un problema muy recurrente que es el acceso a datos. Todos aquellos que han usado acceso a datos en Java saben muy bien algunos de los problemas, ¿no? que ocurre, ya sea, ahí me refiero a acceso a datos usando JDBC o alguna ORM, lo que sea, pero el problema es que siempre uno tiene que estar lidiando con muchos clases y con muchas excepciones y cosas específicas de la librería que esté usando uno para el acceso a datos. Por ejemplo, si estás usando JDBC tienes que hacer el catching de todas las SQL exception, o si estás usando un ORM como Hibernate tienes que lidiar con todas sus herramientas. Entonces lo que busca Spring es algo que bueno, Sound nunca hizo, que es uniformizar el acceso a datos a través de un API común para todos, que en este caso le puso Spring DAO. Ya. Cuando hablamos de datos, hablamos siempre a bases de datos, ¿no? No hablamos al disco duro como fichero de texto plano. Siempre a base de datos. Sí, en este caso Spring DAO se enfoca directamente a base de datos, ¿no? Creo. Tampoco sería difícil extenderlo para acceso a ficheros y tal, pero lo que ya viene en Spring es totalmente enfocado a acceso a datos. Entonces, una de las primeras herramientas que nos proporciona es una jerarquía consistente de excepciones. Esta jerarquía es agnóstica a cualquier librería que se esté usando, ¿no? Por ejemplo, como ya mencioné, si tenemos nuestra capa de datos en SQL, en JDBC puro, entonces tendríamos ahí tu SQL exception y tal, ¿no? Si un día cambiamos a Hibernate, pues tendremos que cambiar por las excepciones de Hibernate y así para JPA y tal. Entonces lo que nos proporciona Spring es uniformizar todas estas excepciones a través de, me parece se llama Data Access Exception, que es la excepción padre y tiene muchas otras excepciones muy específicas. Entonces de esta forma, si uno tiene una capa de datos con JDBC y lo cambia mañana por Ibatis, por ejemplo, no cambia nada. ¿Por qué? Porque seguimos arrojando las mismas excepciones. Spring se encarga de atrapar las excepciones que son inherentes de cada librería y transformarlas a su jerarquía de excepciones. Otro de los librerías que vienen o de las APIs que vienen dentro del módulo DAO, que es, bueno, para mí es muy importante y me gusta mucho, es Spring JDBC.
Spring JDBC es una abstracción de JDBC. Bueno, antes de comentar esto, ¿Sí? ¿podría hacer una aportación? Sí. Antes, que es un poco antes de esto, ¿no? Sí, Bueno, lo que intenta hacer a Spring DAO es una separación de la persistencia en templates y callbacks, que lo dice él. Y bueno, los templates serían pues todas las cosas que son siempre igual, o sea, obtener una conexión, liberar recursos y tratar con todo esto. Entonces nos proporciona lo que decimos templates para todas las tecnologías, ¿vale? Tanto si estamos con JDBC, Hibernate, Ivatis, JPA. Y luego tenemos los callbacks, que los callbacks serían ya las cosas propias de cada cosa. Como si tenemos una sentencia, pues pasar los parámetros, recoger esos parámetros. Está separado en estas dos bases. Sí, bueno, y hablando un poco sobre los templates, antes sí era en Spring 1, sí era uniforme, ¿no? Todo el acceso a datos era a través de templates, pero ya en Spring 2 se dieron cuenta que incluso esto era un poco intrusivo, porque tenías que cambiar tu código para el uso de templates. Entonces para el caso de ORMs ya no es necesario usar los templates. Bueno, al menos para JPA y Hibernate ya no es necesario. Me parece que para otros ORMs todavía es necesario, pero bueno, ya hablaremos de ello más adelante. ok. Sí, te mencionaba sobre Spring JDBC, que es una implementación de Spring DAO enfocada al acceso a datos con JDBC, esta librería de Java. Entonces realmente lo que intenta Spring aquí es simplificar el uso de JDBC. Creo que es una de las librerías o de las APIs de son más usadas y que ha tenido más éxito en JDBC, pero sin embargo uno de los problemas que todo desarrollador se ha dado cuenta cuando lo usa es que termina uno usando demasiado código para cosas que son fáciles, como abrir una conexión, obtener el resolve, transformar el resolve a un objeto y hacer el commit, el rollback, en fin. Entonces realmente lo que importa a un programador, que es, no sé, una buena sentencia SQL, se ocupa 2 líneas y todo lo demás ocupa 30 líneas, ¿no? Ya. Entonces lo que hace Spring JDBC es simplemente simplificar esto. Uno tiene un template que se llama JDBC template, que tiene métodos que se llama query for in, query for string, que estos métodos reciben un string con la sentencia, con la consulta SQL y te regresa, le ejecuta y te regresa un objeto. Hay una interfaz que se llama RowMapper, que simplemente creas un objeto que implementa esa interfaz donde especificas cómo se mapea un result set a un objeto. Entonces con el método query del template se le envía la consulta, se le envía este RowMapper y Spring se encarga de hacer todo y te regresa una lista de los objetos obtenidos de la consulta y ya está. Y no hay que pensar en la conexión, ni hay que pensar en el commit. No, ya todo eso lo gestiona Spring. Ajá. Uno define el template en un application context y se le inyecta un data source y ya está. O sea, realmente al final tus métodos usando JDBC es una línea donde invocas el método query y una sentencia SQL y ya está. O sea, no puede ser más simple. Bueno, Eric ha comentado simplemente el JDBC template, pero estaría bien decir que también hay más plantillas, como el Named Parameter JDBC template, el simple JDBC template. Simplemente son extensiones del JDBC template, o sea, un poco más perfeccionadas. Bueno, realmente utilizar a JDBC template es prácticamente como un ORM, o sea, se convierte JDBC prácticamente como un ORM. Siempre, bueno, no tenemos que encargarnos de nada. Ya. Oye, pues una maravilla, ¿eh? Eso es lo que quiero, programar sin que... Tenemos la flexibilidad de toda la API a bajo nivel, o sea, podemos tocar a bajo nivel igualmente, pero tenemos esta funcionalidad, pues como comentaba Eric, del RowMapper, que realmente es como un mapping ORM, y podemos trabajar igual. Vale. Para empezar a ver lo que te proporciona Spring, yo creo que el módulo DAO es un buen punto de partida. Yo cuando vi por primera vez el Spring, empecé con el core y el DAO, y cuando vi el DAO digo, wow, esto simplifica mucho. Sí. Sí, porque si te evita todo el trabajo de conectar a la base de datos y no es más que poner el select y ya está, ¿no? Pues es muy cómodo, ¿no? Realmente si el equipo de trabajo pues es un persona sin experiencia, pues evita muchos errores, como no cerrar las conexiones o no liberar recursos, que a lo mejor si nos quedan ahí unas cuantas conexiones activas y muertas, pues esto no nos pasará. Sí. Ok, pues ¿qué sabéis decirme del módulo ORM? Bueno, como os he comentado, que en JDBC había el JDBC template. En el paquete ORM realmente pues se nos trata también de simplificar un poco todo el acceso a ORMs, pero a nivel general. Entonces tenemos templates también para todas las cosas, para Hibernate, para Ivatis, para JPA, que funcionan todos igual. O sea, cuando hemos visto uno, hemos visto todos prácticamente. Templates lo que nos proporciona es acceso a todos los métodos que podemos hacer con la base de datos. Queries, inserts, deletes, updates o llamar a procedimientos almacenados, batch, cualquier cosa.
Entonces también lo que nos proporciona se basa en el paquete de DAO de Spring, entonces también tenemos el tema de traducción de excepciones automáticamente. Entonces no tenemos que gestionar todas las excepciones que nos lanza, por ejemplo, Hibernate, sino que tenemos unas excepciones genéricas y lo que se llama el SQL Exception Translator nos va a traducir de a excepciones particulares de Hibernate, por ejemplo, a excepciones genéricas de Spring. Entonces esto nos permite que cualquier momento que nosotros cambiemos la tecnología de persistencia, si nos pasamos a JDBC, que no lo haremos, pero seguramente, pero estas excepciones nos van a funcionar igual. Bueno, y ya en específico el módulo ORM nos proporciona integración de Spring con los ORMs más populares, ¿no? Como Hibernate con la versión 2, la versión 3, con JPA, Java Persistent API, con Ibatis y me parece que ya, ¿no? O algún otro que hayan oído. Bueno, al menos son los que yo he usado, son esos JDO, cuatro, no sé. JDO también. ¿Cuál? Ah, JDO. JDO Top Link, que Claro. también es de esto. A ver, os voy a hacer una pregunta. Tú tienes que hacer una base de datos. Entonces, ¿cuándo utilizarías DAO o cuándo utilizarías el módulo ORM? Yo te puedo decir desde mi experiencia lo que yo suelo hacer. En primera, desde el punto de vista de las otras capas, es lo mismo, ¿no? Tú vas a tener tu DAO, que es una interfaz, y vas a devolver objetos de tu capa de dominio, ¿no? Entonces, ya cómo implementas esa capa de datos, puede ser con JDBC, con Spring JDBC o con Spring DAO. Y puedes mezclar los dos, puedes tener unos DAOs con ORM, por ejemplo, con JPA, y otros DAOs con JDBC. Lo que yo normalmente hago es que cuando quiero tener un control muy preciso de una consulta, porque al final un ORM lo que te está generando atrás son consultas SQL de las que tú no tienes control realmente. Y cuando quiero una consulta muy precisa, que tengo que tener gran desempeño, y voy a utilizar los índices que yo sé que existen en la base de datos, y voy a utilizar características de mi base de datos, como no sé, estoy usando Oracle, quiero usar una característica de mi base de datos que sé que es mejor que la que usaría Hibernate o JPA por default. Entonces sí que utilizo JDBC directo para simplemente yo poder escribir a mano toda la Las consultas. Ya. Pero te digo, desde el punto de vista de otras capas, eso es lo importante de Spring. No vas a ver si está usando JDBC o si está usando ORM. Va a ser lo mismo, él va a invocar a un método en una interfaz, y ya lo que haga la otra capa le viene ¿no? Sobrando, ¿no? Ya no importa y ni siquiera debe importar. Una cosa, pero no nos olvidemos que también para devolver un objeto tenemos que implementar una clase llamada Mapping SQL Query, donde un método que se llama MathRow, por parámetro hay el result set, y allí tienes que crear el objeto y pues pedirle al result set que te pida la columna tal. Es decir, no nos devuelve un objeto de la nada, sino que tenemos que hacer un poquito de trabajo. Bueno, esa es una de las maneras, pero hay la otra manera, que es realmente crear un row mapper y pasarle a la query. No hace falta hacer lo que decía Jordi, hay las dos maneras si trabajas con JDBC. Pero bueno, el tema es que se asemeja mucho, o sea, como trabaja Spring se asemeja mucho a un ORM. Si defines un row mapper, que realmente es el mapping que tendremos un ORM en el XML, pues entonces lo tenemos como clase, ¿vale? Pero tendremos que seguir escribiendo en nuestra SQL, en JDBC. En un ORM seguramente que no. Ya. Pero se asemeja mucho, muy simplificado está aquí en Spring. Sí, porque el módulo DAO, realmente genera objetos, no te genera un result set y arréglatelas, ¿no? Bueno, pero con el row mapper, claro, tienes que trabajar un poco en el row mapper. Ya. El row mapper sí que gestiona un result set, por ejemplo. Ya, de acuerdo. Y sobre tema de transacciones, que aún no hemos hablado, que llevaría Spring. O sea, ahora las últimas versiones ya de Spring permiten transacciones con annotations. Eso quiere decir que gestionar transacciones básicamente será poner una annotation en nuestras clases que permita la transacción que nosotros queremos. O sea, hay diferentes tipos de transacciones, y en requerida o que soporta transacciones o cualquier otro tipo, pero básicamente actualmente nos podemos basar en una línea y tenemos ya la transacción hecha, no nos tenemos que hacer nada más. Eso sí, tenemos todas las otras vías que nos permite tener una gestión más fuerte de nuestras transacciones. Sí, para mí realmente ese es uno de los puntos fuertes de Spring. De hecho,
Creo que una de las razones por las que adoptar Spring es precisamente por su gestión de transacciones. Lo hace a través de una interfaz, como todo, en Spring, que se llama Transaction Manager. Y ese Transaction Manager puede ser de un simple Transaction Manager de JDBC que se limita a cerrar, abrir conexiones, hacer el commit y el rollback. O puede ser un Transaction Manager de JTA, de Transaction API. Por ejemplo, si uno está en un servidor de aplicaciones como sea WebLogic o tal, uno tiene que usar este tipo de transacciones para transacciones distribuidas, y Spring te permite hacer estos cambios, no sé, pasar de un simple transacción de JDBC a un JTA más avanzado, simplemente cambiando la definición del Transaction Manager y del Application Content. Tu código permanece igual, como dijo Sergi. Realmente en tu código vas a tener ahí una annotation que dice Transaction, sí, Transaction solamente, no recuerdo y bueno, así de simple, ¿no? Pones una anotación, defines tu Transaction Manager y ya está. O sea, no puede ser más simple el manejo de transacciones con Spring. Pues qué fácil, ¿no? Ahí. Bueno, de acuerdo, pues entonces ya hemos visto estos 3 módulos, Core, DAO y ORM. Veremos más módulos en podcasts posteriores y ya es hora de despedirse. Hasta luego, Eric. Hasta luego. Hasta luego, Sergi. Hasta la próxima. Y hasta luego, Jordi. Venga, nos vemos. Hasta luego. Bueno, ya empieza la música de que nos echan, así que nos tenemos que ir. Esperamos que os haya gustado este podcast, igual que a los otros números. Y como resumen de este podcast, de la tertulia, hablar del módulo Core, que es el núcleo de Spring. También tendríamos el módulo DAO, que es para acceder a base de datos de una manera pues que con inyección de dependencias, que vosotros podáis cambiar la persistencia sin que afecte a vuestro código. Y finalmente el módulo ORM, que es para acceder a la persistencia pero utilizando un framework ORM. Y sin más, pues nada, mi nombre es Jorge Rubira y esperamos estar aquí en números próximos. Hasta otra.